Bienvenido a este programa especial sobre las elecciones 2018. Como hemos advertido anteriormente, vamos a estar constantemente revisando este escenario de cara a la elección presidencial del 2018 y también la renovación de los congresos, tanto la Cámara como los senadores. Y para poder platicar de este tema, el día de hoy invitamos a dos especialistas que nos han hecho el favor de acompañarnos en estos especiales sobre las elecciones 2018. Me refiero a Heriberto Tapia, a quien le doy la bienvenida. Heriberto, muchas gracias por acompañarnos. Marco, un gusto como siempre, muchas gracias por invitarnos. También a Daniel Rivera. Marco, gracias por la invitación, un gusto estar aquí con Heriberto. ¿Cómo ven las cosas? Recientemente, el día de hoy, Reforma aparece con su encuesta que hace esta valoración entre lo que opinan los ciudadanos y los líderes, y se ve que el presidente, pues como que ya dejó de caer, ¿no? Ya rebotó tantito, ¿no? Aún así sigue siendo un presidente bastante mal calificado. ¿Cómo ven el tema del presidente, Daniel? ¿Cómo lo ves? Fíjate que yo veo una campaña a nivel nacional muy fuerte de tratar de rescatar la imagen del presidente, muy probablemente en vista a la elección del 2016, donde hay mucho en juego, y donde el presidente, creo yo, va a empezar o va a continuar siendo un jugador importante, y donde se va a tratar de ligar lo bueno por parte del PRI y lo malo por los partidos de oposición hacia el mismo presidente. Entonces, creo yo que ya hay ahora una franca campaña para tratar de salvarle la imagen y tratar de salvar la imagen de el fracaso de salvar a México, pues, ¿no? De que tanto se ha hablado en los últimos años. Yo veo mucho cuidado en su agenda, o sea, todo sobre seguro. Se acabaron las audacias en el discurso, se acabó las reformas de México, se acabó ese discurso triunfalista, ¿no? Y yo creo que también ya se están empezando a acabar también los errores, ¿no? Podemos recordar en los últimos 3 años, que básicamente hoy se cumplen 3 años pues, del inicio de la administración, donde cada mes, cada 2 semanas había un discurso donde había un error, donde se confundía de capital o donde se confundía de nombres. Yo lo veo ya ahora más cuidado todavía. Creo que se ha visto un cambio en la estrategia de comunicación. Recordemos que el año pasado sale David López y entra quien era su vocero, y veo yo sí realmente una figura mucho más cuidada ahora, mucho más tratar de no cometer los mismos errores que se habían cometido anteriormente. Pero Heriberto, da la impresión como que el presidente ya no se salva, ¿no? De esa mala imagen que va a quedar en la mente de los mexicanos, como que es muy difícil ver por dónde podría repuntar, ¿no? Pues tiene un año con una muy mala calificación. Parecía haber llevado son 3 años, está exactamente a la mitad del camino. Durante 2 años parecían haberla más o menos librado. Entra pues un poco más que... El primer año fabuloso de ensueño. El primer año, e incluso desde la campaña, es más, ahora se cumplen 4 años de lo de la Feria del Libro en Guadalajara. Sí. Exactamente 4 años. Entonces la campaña lo persiguió ese principal tema, el de los chicos estos de Yo Soy 132. El primer año el Pacto por México, el segundo año hace las reformas, y el tercero se le atraviesa, empezando el tercero, lo de Iguala, lo de Ayotzinapa, lo de la Casa Blanca principalmente. Y ahorita las últimas calificaciones es de que entre los que están muy de acuerdo con su forma de gobernar y de acuerdo, apenas le alcanza el 40%, y los desacuerdo y muy en desacuerdo, 59%, ¿no? Entonces, eso sí, lo mencionaste al principio, parece que hay un repunte de décimas que empieza a posicionarse y se combina con una buena noticia, que son de esas noticias que a nosotros el pueblo nos es difícil todavía como que ayudarnos a darle una mejor calificación, y es que sí es una buena noticia. México es el único país de Latinoamérica que tiene un crecimiento marginal de 2.3%, pero Latinoamérica en su conjunto retrocedió el 1.7%. Si hay triunfos, o sea, si hay buenas noticias, principalmente en la economía, yo creo que va a seguir subiendo décimas de punto, pero para volver a alcanzar aquellos 7, por ejemplo, que llegó a tener Vicente Fox, es inconcebible ahorita, es muy difícil para un gobernante. De su sexenio tiene la calificación más baja de los 4, ¿no? Hace 3 años Felipe Calderón andaba en los 6, ¿no? Exacto, todavía estaba bastante bien calificado, y me parece que
que tiene mucho que ver el entorno internacional, sí, pero también tiene mucho que ver que vivimos, por ejemplo, un primer año donde había un entorno internacional muy bueno, con precios del petróleo muy altos, donde se estaba creciendo casi al 4%, y se vio que no fue capaz el gobierno de por lo menos mantener la tendencia, sino que se le escapó completamente en las manos el tema económico, y eso fue, creo yo, lo que llevó al traste todo ese bono democrático con el que había llegado el presidente al haber ganado las elecciones. Y los grandes temas que han manejado, que es el tema de la seguridad, el tema del empleo y el tema de la corrupción, pues siguen pésimamente calificados por los mexicanos, no ven resultados, aunque en algunas de las, digamos, resultados hay ligeros mejorías, pero la gente no lo percibe y sigue calificando durísimo, ¿no? A nivel de creación de instituciones, sí. Pero en los hechos, bueno, pues a mí, si me dicen hoy, pues hemos tenido avances en control de la corrupción, que es además uno de los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial. Y yo me quedo con el discurso de 2 horas, con la conferencia de más de 2 horas del secretario de la Función Pública, justificando que no había habido ningún delito en la adquisición de la Casa Blanca. Es el Entonces, peor sí, secretario, no sé. el peor calificado según la encuesta de Reforma, 2.1 obtiene calificación sobre 10. Así es. Es un superfusible quemado, ¿no? Creo yo que lo llevaron al patíbulo y él sabía que iba para allá desde un principio. Pero pues bueno, a final de cuentas, dentro de lo mucho poco que ha podido hacer, ha logrado contener, creo yo, la debacle o la caída con cosas a lo mejor que no nos dan mucho sentido, que no nos dan mucha seguridad, o que a final de cuentas podemos nosotros concluir que es lo mismo, pero pues a final de cuentas logra cambiar el foco de atención del presidente hacia el secretario, y por eso lo tiene ahí, ¿no? Para Claro. que sea él el que haya salido a decir que no hubo delito y que por lo tanto la opinión pública lo queme a él y ya no esté quemando al presidente como se estaba haciendo El presidente anteriormente. se cuida más, evita cometer errores, Sí. y eso le está permitiendo, a través de también una campaña de relaciones públicas, tener un pequeño repunte. Los temas, si bien hay cambios marginales, no se perciben por la gente y siguen mal calificados. Pero también su gabinete como que no le ayuda mucho, ¿no? Sus grandes estrellas, que eran Osorio y Videgaray, están en la lona, ¿no? Pues Videgaray creo yo que ha pasado a tener, salvo la mejor opinión de ustedes, un papel mucho más detrás de bambalinas, ¿no? Creo que se dedicó, creo yo, ya a hacer su chamba, que era el de ser secretario de Hacienda. Entendió que no. Y tratar no de podía. rescatar el barco que iba a la deriva. Se salió de los temas políticos en los que estaba muy metido al principio del sexenio. Y bueno, creo yo que dejó a gobernación el tema de la cuestión política, y me parece que se ve un mejor resultado en la parte económica ya ahora al final de este tercer año, cuando anteriormente había sido, como habíamos comentado al principio, un desastre, ¿no? Desastroso. Y Osorio, Heriberto, pues como que no termina de reponerse de la fuga del Chapo, ¿no? Perdió totalmente la confianza en su eficacia, ¿no? ¿Recuerdan ustedes si fue hace 1 año con 3 meses aquella manifestación de los estudiantes del Politécnico? Muy sencilla, porque estaban pidiendo que saliera la directora, que inmediatamente además le hicieron un cambio. Y pues salió a atenderlos, se quitó el saco, la corbata y los atendió. Se remangó la los camisa. remangó le aplaudieron los estudiantes, pidió 2 días y pues ya a partir de ese, que también era el momento muy estelar del presidente, a partir de eso fue lo de Iguala, le pegó a toda la clase política. Y es cierto, el secretario de Hacienda, pues también tocado por una cuestión de una casa con la misma empresa de la que tanto se ha hablado. Entonces, también eso le ayudó o lo obligó un poco a replegarse. Hace 6 años, por ejemplo, ya estaba muy cantado, así, aquí traigo unos números de cómo estaban unas encuestas de hace 6 años, pero por ejemplo, que es muy, yo creo que coincidirán, como que es muy pronto, así muy prematuro de estar hablando de estos tipos de ejercicios, pero hace 6 años como que ya había definición, por lo menos con el presidente Felipe Calderón, ya sabía que o era Santiago Krill, o era Josefina, o era todavía no se nombraba tanto al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, pero había que del lado de la izquierda pues estaba Marcelo Ebrard, con mucho más puntos, tamaño, ¿no? Sí. Ya se veía, y pues como estaba en la oposición el PRI, pues se veía ya muy claro
que el candidato mayoritariamente preferían que fuera Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, sí había definiciones y ahorita no sabemos con quién está jugando el presidente. Está jugando Parece que con Nuño, con Aurelio ¿no? Nuño. Pero como que no sí. levanta, ¿no? Y el cuate está todos los días declarando y le entra duro y se enfrenta a la Pues es que gente, ¿no? es una figura también que necesita pulirse en la parte de la imagen pública, ¿no? Porque él nunca había tenido una imagen pública. Recordemos, no tiene un historial de un puesto de elección popular Sí, como lo han más tenido funcionario, asesor, ¿no? anteriores candidatos o precandidatos a la presidencia. Era un perfil bastante técnico, bastante joven, pues, para una aspiración presidencial, que no ha tenido o que no habíamos visto tener una experiencia previa en la parte de campaña, de hablar en público, de tener una imagen como tal. No lo hace mal. No lo hace mal, pero ¿no? se ve que todavía le falta. Y más que nada, no me refiero yo a su perfil, sino a su manejo de los medios, pues, ¿no? A la hora de saber con quién salir, en dónde salir, qué mensaje tiene que manejar. O sea, él en su forma de expresarse se ve que es una persona que tiene capacidad, pero creo que le falta todavía saberse mover dentro de esos pues, círculos rojos, círculos mediáticos que son tan importantes a la hora de tomar la decisión de quién será el candidato. Y que sí es peligroso, no deja de ser peligroso, reforzando este comentario, de que no tenga ningún puesto de elección popular y que esté aspirando a ser presidente de la República, ¿no? Ya supimos, ya vimos lo que nos pasó con presidentes, Luis Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, que no habían tenido ningún puesto de elección popular antes, ¿no? Sí. Y tecnocráticos totalmente, ¿no? Y ya se rompe con Vicente Fox, Felipe Calderón, que habían sido diputados, senadores, gobernadores, y ahora sí como que volver otra vez a alguien que ni siquiera ha sido regidor de su municipio, pues no deja de tener cierto peligro, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan ustedes por qué lo descarrilaron para hacer, que andaban diciendo sí, que quería ser presidente del PRI, que no sabía ni siquiera dónde estaba, ¿no? Sí. ¿no? Pues, por lo visto, nada que comentar en temas del presidente, ¿no? Él ha detenido su caída, pero está muy lejos de poder ser un presidente popular en este país. Por otro lado, los temas más importantes siguen mal calificados, con mejoras marginales en los informes, pero no percibidos por la gente. Tiene un gabinete que como no le ayuda mucho, ¿no? Que las principales astros que tenía Osorio Videgaray pues no lograron pues confirmar los pronósticos, y tiene un emergente Nuño pues que lo intenta, pero parece ser que todavía no convence al electorado. Entonces yo diría nada que comentar, ninguna buena noticia que mandar, ¿no? Pues creo yo que le perdió una oportunidad muy grande cuando salió todo este escándalo, tanto de Iguala como de la Casa Blanca. Perdió una oportunidad muy importante de dar un manotazo fuerte en la mesa y poder cambiar la percepción y poder cambiar el rumbo pues, de la cuestión de corrupción. Tiene razón, y además tuvo una oportunidad también perdida, la reestructuración de su gabinete. En realidad, en vez de una reestructuración, fue un reacomodo de piezas, ¿no? Y así lo leyó todo el mundo, y dice, pues son los mismos, nada más que cambiaron de sillas. Y quizás ya pensar también los próximos 3 años, bueno, la importancia que tiene por encima tiene mucha importancia, desde luego, el comportamiento político, pero sobre todo los resultados en economía, vamos a hablar en el siguiente bloque. Ok. Muy bien, vamos a regresar un momento más. Estamos hablando sobre las elecciones 2018.